¿Qué más, jóvenes? ¿Cómo están? Tenemos 30 asistentes en este momento en un listado de 53 estudiantes. Buenas noches, profe. Buenas noches. Eso equivale más o menos al 60%. ¿Qué más, Giancarlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Viendo la noticia aquí del golpe de maestro ocurrido en Barranquilla, que no fue maestro nada. ¿Qué noticia, Jan? Disculpa. No sé, una constructora en Barranquilla que le fueron multados un dinero bastante considerable y al parecer había complicidad entre el Banco de la Vivienda y Movistar. Le están investigando, estoy viendo la noticia en desarrollo. Ah, Pero carachas. mañana continúan con la noticia, sí. Bueno, hoy iniciamos con las exposiciones. El primer grupo, vamos con el primer grupo. Vamos en materia. Le correspondía al grupo 3. En este caso, a Andrés Llamas, José Pionce, María Torres, Gualberto y Giancarlos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. Me alegra, profe. Sí, tiene razón. A nosotros nos corresponde el primer tema, pero bueno, mi compañero José Pionce se comunicó con usted, ¿cierto? Sí, pero no puedo hacer nada. Si no están aquí, condiciones son condiciones. No puedo hacer nada. Necesitamos avanzar en los temas. Ok, no, sí, porque también nuestro compañero Gualberto se encuentra en este momento en un procedimiento quirúrgico que no, o sea, no se supone que no debía ser a esta hora, pero bueno, entonces ellos dos tienen esa novedad. Así que no sé qué posibilidad hay de que quede para el próximo miércoles, si lo Ninguna. puede tomar en consideración. No, Ninguna ninguna posibilidad. porque es que el próximo miércoles ya tengo otras tres exposiciones allí. Y están avisando sobre la marcha cuatro exposiciones ahí para de aquí a 8 días. No podemos, no alcanzamos por tiempo, no alcanzaríamos a abarcar cinco. De hecho, con cuatro y ya estamos pendientes de si se alcanzan o no se alcanzan a abarcar las cuatro. Y no me pueden avisar sobre la marcha, porque obviamente para eso se establece el cronograma. Y recuerden que nosotros tenemos las tres fechas de sustentación. Con esas tres fechas estamos cerrando periodo académico. Es decir, ni siquiera para decir que vamos a pasar por el otro corte. Ok, ok, profe, no, que es Bueno, entendible. No, perfecto. así que Entonces, la nota de este trabajo, y va para todo el mundo, la nota está pensada en dos elementos. Uno es el trabajo que estoy revisando que ya enviaron, que lo enviaste tú, Andrés. sí, Eh, señor. Ese va a crear el 50% de la nota total de esta actividad. Y el otro Ujú. 50% es el que van a sustentar hoy, que ahí entra la parte de argumentación, entra la parte de participación activa de todos los miembros del grupo y entra la parte de las diapositivas, las herramientas que utilicen para hacer la presentación. Ahí están los tres componentes de la nota de sustentación, que equivaldría al 50% de la nota de esta actividad. Entonces, ellos en este momento tendrían su nota de trabajo y, bueno, no quedarían con nota de sustentación. Bueno. Ok, ok, profe. Bueno, me Y dice que usted disculpa tiene. Andrés, aprovecho de una vez y hago un paréntesis aquí. Tuve un inconveniente con un estudiante por no presentar el examen en la fecha que correspondía. Tuve un llamado de atención por hacerle la evaluación posterior y obviamente por reportar notas fuera de fechas para este estudiante. En esa medida, el día del parcial, quien no presente el parcial deberá pagar supletorio y hacer toda la gestión administrativa con dirección de programa. Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta, por favor. Ok, ok, profe. Muy bien, entonces, bueno, estamos Paula, Giancarlos y mi persona. ¿Qué posibilidad, profe, entonces habría que pasar a otro grupo antes que nosotros ser el segundo en exponer?
Bueno, para la poder organizar. posibilidad la plantea el mismo grupo que venía, que es el grupo 7, que es el grupo de Eliana Caraballo, Oscar Hernández, Fiamma, Juan Camilo y Marisela Villa. ¿Están presentes? Eliana Profesor, Caraballo, sí. buenas Buenas noches. Sí, noches. presente. Soy Eliana Caraballo, pero voy llegando a la casa. Salí tarde del trabajo por cuestiones laborales, entonces, pues mientras prendo el computador, no sé si nos regala un lapso de tiempo, pues pasa el otro grupo. No, el siguiente grupo debe venir después de esta temática porque es una continuidad de esta temática. Ok, profe, entonces no hay ningún problema. ¿Usted nos podría hacer el favor? Nosotros le enviamos las diapositivas para ver si nos las podría compartir también. Ok, déjame Para estar usando los he descargado, pero ya, inmediatamente lo hago. Gracias, profe. Visualmente el trabajo y por revisión a vuelo de pájaro, el trabajo se ve muy bien, grupo. Ok, profe, muchas gracias. Luego le dejaré la revisión en detalle, lo tengo abierto para ir guiándome en la exposición que ustedes hagan. Claro que sí. Profe, le tenemos que ser sinceros, por lo menos yo, ante una cosa. Cuéntame. Em, el punto de Gualberto, de nuestro compañero Gualberto, yo no estoy preparado para decirlo. Si hay algún otro compañero que esté preparado, que lo diga, porque el punto de nuestro compañero Gualberto, yo no estoy preparado y no quiero presentar algo que no estoy preparado para hacer. Ok, Entonces, sí, sobre eso. Entonces, muy bien, los dejo con mi compañera Paula. Adelante, Paula. ¿están hablando en este momento? Paula Gudelo. No, profe, parece que nuestra compañera como que está mal de audio. No sé. Profe, ¿Qué más, Paula? ¿Cómo estás? bien, gracias. Profe, yo no soy de este grupo, es otra Paula. Ah, ok. Ok, perfecto, listo. Gracias por la aclaración. Sí, Bueno, profe, es profe, Paula Torres. Es Paula Torres. Ok, perfecto. Ah, ya me escribió la compañera que tuvo un inconveniente con el computador que está entrando desde el celular, que le regalé un minutico, que le haga el Perfecto. favor. Listo. Hola, profe. ¿Qué más, Paula? Bien. Profe, nuestro tema es el mercado de derivación estandarizado. Paula, tiene retorno. Creo que tiene dos dispositivos abiertos. Revisa, por favor. Sí, ya cerré en el computador. Si quiere, puede pasar a a la primera diapositiva. Bueno, yo les voy a dar como una introducción del tema de nosotros, que es el mercado de derivados estandarizados. Cuando hablamos de derivados, hablamos de instrumentos o de un contrato que el precio de este depende del valor de uno o varios activos subyacentes y su cumplimiento es posterior a la fecha de la que se realiza dicho contrato.
Cuando hablamos de estandarización, hablamos de las características o de los controles predeterminados que se estipulan, como los métodos de liquidación, las fechas de vencimiento, los precios, y todo esto puede ser administrado por la bolsa de valores y también su compensación por la cámara de riesgos. Los derivados estandarizados trabajan por medio de futuros, que los futuros son derivados estandarizados que se establece una compra o una venta de un activo subyacente con un precio predeterminado. La bolsa de valores en Colombia es el operador líder de la estructura del capital de todos los métodos de capital y se encuentra en todas las cadenas de valores y nos ofrecen servicios de emisión y servicios de solución, de emisores y de solución. La cámara de riesgo es una entidad que está inspeccionada por la Superintendencia Financiera y se encarga de administrar todos los posibles riesgos que podemos tener en los métodos, en el mercado de derivados. Entonces, como que una conclusión de lo que les acabo de explicar es, por ejemplo, si tenemos un jugador de fútbol, el cual, digamos que en este momento tiene un valor de, no sé, 50 millones de pesos. Y hay otro grupo, otro equipo que lo quiere comprar, pues hace un contrato en el cual se estipulan una serie de características y en la cual se pacta un precio. Es decir, él dice, bueno, ahora en abril tu valor es de 50 millones de pesos, pero en agosto, que es cuando vamos a hacer el cierre del negocio, yo te voy a pagar 75 millones de pesos. Ellos hacen el abono, pues se hace el contrato y pasa que en ese tiempo de abril a agosto el futbolista tuvo un mundial y se valorizó y ya en ese momento no costaba los 50 millones, sino costaba 90. Pues ya con ese contrato predeterminado, pues se tiene que cumplir. O sea, no hay forma de pronto de ellos utilizar una alternativa de subir ese precio porque ya por eso se aplica la estandarización para que ese precio que se pactó no tengan inconveniente a futuros con de pronto aumentos o como en este caso que se valorizó pues el futbolista. Entonces, pues, esa es la introducción que les doy de nuestro tema, que es el mercado derivado de estandarización, y los dejo con mi compañero Giancarlos. Paula, ahora viene la parte de Gualberto, del compañero Gualberto. Pero bueno, en vista de que él no está, vamos Bueno, a profe, tocar. si quiere, bueno, la verdad yo esa parte no me la sé, pero si quiere, pues yo la puedo leer y si le puedo dar de pronto una, no sé, una Una explicación. Una explicación. apreciación estaría bien. Ok, un momentico. Bueno, la parte del compañero Gualberto son los futuros de tasa de interés, los futuros de tasa de cambio y los futuros de renta variable. Profe, parece que es la siguiente diapositiva. Bueno, en los futuros de tasa de interés, esta categoría está conformada por los futuros sobre los títulos de deuda pública local, los futuros sobre tasa IBR y los futuros sobre la variación del índice de precios al consumidor.
de futuros TSS de bono nacional, este producto tiene como activo subyacente una canasta de títulos para cada uno de los plazos de las curvas de TES, existiendo una canasta para el corto plazo, una para el medio plazo y una para el largo plazo. Cada canasta está conformada por los títulos de mayor liquidez en el contado en cada uno de los plazos. El vencimiento del contrato se realiza la entrega física de uno de los títulos de la canasta. Cuando hablamos de futuros de TSE, tenemos de bono nacional y de referencia específica. Los de referencia específica, este es un producto que tiene como activo subyacente un título TES específico al vencimiento del contrato. No se realiza entrega de archivos, sino una liquidación diferente. Y precio pactado y el precio del TES en la fecha del vencimiento. Los futuros de inflación. Los futuros de inflación es un producto que tiene como activo subyacente la variación del índice de precios, el consumidor mensual calculado por el DANE, lo que permite que establecer estrategias de acuerdo a las expectativas de evolución de la inflación. Tenemos los futuros IO sobre IBR, que tiene como subyacente la composición durante un periodo de tiempo específico de las tasas de IBR, calculadas y publicadas por el Banco de la República a partir de las cotizaciones generales por los bancos participantes en el esquema de formación de indicador. El futuro permite que los inversionistas puedan gestionar el riesgo de la tasa de interés de corto plazo. Los futuros de tasa de cambio. Los futuros de tasa de cambio tienen como activo subyacente la tasa representativa del mercado. Con eso, los inversionistas pueden definir el precio del dólar en una fecha futura y de esta forma gestionar el riesgo de la fluctuación de la tasa de cambio. Pues de esta forma, el instrumento les permite realizar una cobertura frente a la volatilidad de la tasa de cambio y existen dos tipos de contratos, que son los contratos futuros de TRM y los futuros de TRS. Los de TRS es un contrato que tiene una nacionalidad de tamaño de contrato de $50,000. Y los futuros de TRS, la letra final se define como un nombre que hace referencia a un contrato small, o sea, un contrato pequeño, de menor tamaño, teniendo una nocional tamaño de contrato de $5,000. La renta variable. Los futuros de renta variable tienen como activos subyacentes los activos del índice Colcat, existiendo futuros de entrega física y otros de liquidación financiera. El futuro de Colcat, este es un futuro que tiene como subyacente el índice accionario, el cual se calcula por la Bolsa de Valores de Colombia e incluye las acciones más representativas del mercado. Yo creo que eso sería todo, profe, en la parte del compañero. Ok, Pablo. Ok, bueno muchachos, ahora sí vengo yo con mi participación. Es precisamente lo que estamos viendo ahí en las diapositivas, compensación y liquidación. Estamos hablando del proceso de compensación y liquidación del mercado de derivadas. Entonces, para eso vamos a abordar estos 4 puntos que tenemos aquí a través de una corta explicación. Iniciamos con el número 1, que es el control de garantías. Sí, así como la compañera Paula nos lo decía en el inicio, en la introducción, en el transcurso del día el precio futuro puede ir cambiando. Sí, esto nos hace que la cantidad de garantías exigidas cambie. Es decir, seguimos con el contrato del futbolista. Cuando él en abril tenía un precio de 50 millones, pero se dieron cuenta de que jugaba muy bien, entonces el manager o la persona que lo quiso contratar, por ejemplo, él jugaba en el Junior y lo quería comprar el Deportivo Cali. El visor del Deportivo Cali lo que hizo fue que para asegurar y garantizar esa compra, hoy, el día de hoy, que él valía 50 millones, lo que hizo fue que le ofreció un contrato de 75 para agosto, sabiendo que en junio y julio él iba a jugar un mundial y que probablemente se iba a valorizar. Esto es por decirlo así, una lotería. Así como se puede valorizar, así como que puede que no se valorice.
Entonces, en el ejemplo que colocaba Paula, el jugador sí se valorizó en 90 millones y como se firmó por 75, perfectamente, ya si es propiedad del Deportivo Cali, aunque no juegue ningún partido, este jugador puede pasar a manos de otro equipo que lo quiera comprar, ya no por 75 ni por 50, sino por 90 millones, que es su precio actual del mercado. Eso es lo mismo que pasa en el mercado de derivadas. Y entre más sea el riesgo o entre más cambie, por decirlo así, el precio de entre un día y otro, así deben ser las garantías. La cámara de riesgo monitorea el cambio de los precios y pide ajustes de garantías a cada uno de los miembros de ser necesarios. Ya si no cambia mucho el precio y se puede tener, o sea, pongamos un ejemplo, que no sé, no estoy seguro de cómo se maneje, pero puede manejarse por topes, ¿sí? Si entre 25 y 50 millones, por decir algo, se acogen a cierto número de garantías, entre 50 y 70 a otro número, entre 70 y 100 a otro número, y así sucesivamente. Muy bien, vamos al método de liquidación diaria. Esto es muy fácil. Al final de cada día, la cámara de riesgo lo que hace es calcular la pérdida y las ganancias por cada operación, tomando la diferencia entre el precio de valoración del día anterior que fue pactado y el precio al que finalmente cerró, que es lo que vemos en el ejemplo del jugador de fútbol. Él estaba en 50 un día, al final del día lo cerraron en 75 y al cabo de unos meses quedó en 90. Entonces, esos flujos, la cámara lo que hace es que los liquida diariamente, calcula las pérdidas o las ganancias respectivamente y los mete en su base de datos. Siguiendo, vamos a el punto número 3 que dice cómo acceder al mercado. Para esto debemos acceder al igual que a la bolsa de valores. Sí, en la bolsa de valores necesitamos un asesor de bolsa. Aquí necesitamos, dice que un inversionista debe acercarse a un miembro de la cámara de riesgo y cumplir con los requisitos necesarios para abrir una cuenta, especificando que desea acceder al mercado de futuros, ¿sí? El miembro que a su vez solicita la apertura de la cuenta, para ese inversionista la debe acercarse, perdón, el miembro de la cámara de riesgo que solicita la cuenta para ese inversionista debe ajustar las ganancias diarias del mismo que ha obtenido hasta este punto para así constatar de que sí puede entrar a la cámara, sí puede entrar a este mercado, ¿sí? Porque necesitan reunir cierto número de requisitos para poder entrar. No es que cualquier persona, ay sí, porque yo me gano, un ejemplo, 12 millones de pesos mensual y tengo una casita y un buen carro, ya puedo entrar a este mercado a invertir. Eso no es así. Necesita tener cierto número de ingresos, necesita llenar cierto número de requisitos para poder entrar a este mercado. Y finalmente, pasamos con la última parte, que es el nateo de ganancias. La definición de nateo dice, la traducción es de dirección de red, también llamado NAT. Es un mecanismo utilizado para cambiar paquetes entre dos redes o mandar información o enviar datos. Entonces, teniendo en cuenta que es un mecanismo que se utiliza entre dos redes, un mecanismo de ida y vuelta, decimos, cuando un inversionista compra y vende el mismo futuro, la misma cantidad de contratos, eh, perdón, el contrato será llevado al mismo vencimiento por la cantidad económica, independiente de la cantidad económica que la compró. Es decir, el nateo no es otra cosa, como es de ida y vuelta, lo que yo hago es que hoy compro unas acciones del grupo Argos. Las compro esta mañana en 20, no, unas acciones no, pongamos un CDT que tenga vencimiento a 3 meses.
Yo adquiero ese CDT a 3 meses. Yo lo adquiero esta mañana por un valor de 25 millones de pesos. Yo pago esta mañana 25 millones. Alguien dice, alguien quiere, no, el asesor me dijo, no, Andrés, quieren comprarte el CDT en 30 millones. Yo lo vendo, listo, perfecto, en 30 millones. Como es de ida y de vuelta, listo, perfecto. El CDT yo lo compré en 25, yo lo vendí en 30, pero las condiciones de vencimiento no cambian. Es decir, si el CDT tiene vencimiento en 3 meses, independientemente de cuando yo lo compre y lo venda, el CDT va a vencer en el mismo plazo. No es porque yo lo compré hoy, bueno, pasemos a otro ejemplo. Yo lo compro hoy y lo vendo dentro de un mes. El CDT, como lo compró él, ya no va a tener vencimiento de 3 meses. No, señor. Ya yo llevo un mes con ese producto, entonces el CDT, al pasar a manos de él, vencería dentro de 2 meses. Ya, ese es el mecanismo de ida y vuelta, que independientemente de cuándo va, perdón, de cuándo se compre y a qué precio se venda, el vencimiento siempre va a ser el mismo. Y ahora sí los dejo con nuestro compañero Giancarlos. Adelante, compañero. Muy buenas noches. Bueno, a mí me toca la parte de regulación y riesgos y recomendaciones antes de realizar una inversión en los mercados de derivados. Como decían los compañeros anteriormente, un derivado es un instrumento financiero que permite fijar, por ejemplo, hoy un precio de compra-venta de un activo real o financiero, que esto a su vez debe ser pagado o entregado en una fecha futura. Eh, ya sabemos que como es un mercado de compraventa de activos financieros, debe estar obviamente regulado. Debe estar obviamente regulado. Ya sabiendo todo esto, vemos de que este mercado está regulado por la ley. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? Giancarlo. Sí, Ok. Giancarlo. Por la Compañero, ley, por la ley 964 del 2005. Y como también vemos que la Bolsa de Valores de Colombia pide el reglamento general, como también la circular única que ha sido expedida por el Banco General de la República, bajo la resolución externa número 8 del 2000. Vemos que esta resolución también tiene en su artículo 6 y 7, vemos que tiene una definición muy marcada, donde indica claramente que en este mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados. También vemos que ya hay unas operaciones que están tasadas o están obligadas que deben ser reguladas, como por ejemplo las importaciones de bienes o también las operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así también como los costos financieros inherentes a esta misma. Y también vemos que también otra clase de operaciones que están obligadas a que se deben manejar por este tipo, también son las inversiones de capital en el exterior y también las inversiones de capital colombiano en el exterior. También vemos que también ha sido regulada, porque este mercado es muy regulado. También ha sido regulado también básicamente por por el capítulo 18 de la circular básica contable financiera, que nos dice que este mercado está determinado por derivados estandarizados y no estandarizados. Bien, como todo mercado y más que todo un mercado de compraventa, donde se mueve o se fluctúa mucho dinero y puede generar muchos cambios, existen unos riesgos que son
inherentes a él o son subyacentes a este mismo. En estos riesgos tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de contraparte y el riesgo operacional, que prácticamente son muy básicos o se puede entender de una forma muy básica, donde vemos de que el riesgo de mercado es la pérdida derivada o la diferencia de los precios, como decía el compañero anteriormente, la fluctuación que puede haber de el precio de ese ejemplo del futbolista, que puede costar hoy X cantidad de dinero, así como se puede valorar. Usted invierte pensando de que ese futbolista se va a supervalorar, pero vemos que a la final, en vez de tuve un incremento, lo que hizo fue que el precio de ese futbolista cayó, no fue lo que se está esperando. Entonces, eso es lo que hace referencia al riesgo de mercado. Como también vemos el riesgo de contraparte. Este riesgo es también un riesgo que va inherente a este mercado, que nos habla que es el riesgo que se debe correr dado que alguna de las partes no cumpla con el total de la obligación pactada en el contrato. Como todo mercado, y más que todo esto de bienes y servicios o de divisas, por así decirlo, tienen que haber unos contratos y deben pactar contratos, pero alguna de las partes por aquel motivo puede romper o quedar mal. También tenemos el riesgo operacional. Este riesgo operacional nos habla básicamente de, más que todo es como error humano, la falla que pueda tener el recurso humano. Ya esto puede ser de tecnología o de infraestructura o mala digitación de cualquier movimiento que se haga en este tipo de mercado de derivados. Entonces, es el riesgo que va inherente, que podemos verlo claramente como riesgo operacional. Lo ligamos mucho a la parte de talento humano. Como también vemos que pueden haber unos riesgos y también podemos dar una serie de recomendaciones. Tenemos que tener en cuenta de que es un mercado donde se mueve mucho o fluctúa mucho el dinero. Debemos también tener una serie de recomendaciones para no caer en estos tipos de riesgos. Tenemos los riesgos que podemos encontrar en este tipo de mercado. Perdón, las recomendaciones, conocer los riesgos claramente está. Uno cuando va a ingresar a un tipo de negocio, y más que todo de esta envergadura, debemos de empezar a conocer los riesgos de primera medida. ¿Se escucha el micrófono prendido? Sí, sí, compañero, se escucha bien. Ok. Como también debemos hacer velar nuestros derechos como inversores de este mercado de derivados. Y también debemos conocer los costos y las tarifas. Y como por último también debemos acudir, que es la parte más importante, debemos acudir a un profesional calificado, porque como un mercado donde se mueve o fluctúa mucho dinero, debemos contar eh, con un personal calificado que nos oriente o que nos guíe cómo incursionar en este tipo de mercado. Entonces, eso todo de la parte tengo que hablarle de esta exposición. Muchas gracias. No sé, pregunta, alguna cuestión. Entonces estamos atentos, profe. Ok. ¿Quién falta, Andrés? No sé si ya llegó Gualberto. No, profe, él se encuentra en un procedimiento en este momento. Él entró a las 5:30 de la tarde a la cirugía, no pensaba que es ambulatoria y él no pensaba que se fuera a extender. Ya pasamos todos, el compañero Pionce pues dijo lo que él tiene, se comunicó con usted
Entonces, no, ya eso fue todo. Listo, jóvenes. Pasamos al otro grupo y hacemos un feedback sobre el tema en general. ¿Listo? Ok, profe. Entonces, el grupo de Liana. Buenas noches, profe. Ya vamos a compartir. Ok, dale. Profe, qué pena. Se me complica un poco compartir. No sé por qué mi computador queda paralizado las Eli, yo diapositivas. comparto entonces, espérate. Dale. Ya se visualiza la pantalla. Sí, Sí, claro. Sí, Mari. sí. Buenas noches, compañeros. Pues nuestro grupo les va a hablar sobre mercado de derivados. Por favor, Mari. Cuando hablamos de un mercado de derivados, es un mercado que utiliza instrumentos financieros, los cuales certifican el precio futuro de la compra o venta de un bien adyacente, previniendo así las variaciones del alza o de la baja del precio que se genere sobre este producto.
El mercado derivado cuenta con varias características de las cuales podemos identificar la siguiente. El de los derivados financieros requiere de una inversión inicial pequeña comparada con otros derivados. Esto permite que el inversionista tenga mucho más ganancias, pero igual manera no quiere decir que no pueda tener pérdidas. Si la operación no sale bien, pues obviamente pues, el inversionista va a tener pérdidas. Cuando hablamos de valor de derivados y decimos que este puede cambiar dependiendo de los cambios en la cotización de un activo. Los derivados que existen hoy en día son las acciones, los commodities, las divisas, los índices bursátiles. Los derivados que se pueden negociar son los mercados organizados como las bolsas de valores, los mercados no organizados, los OTC, y que se liquiden a una fecha futura. Las clases de derivados. Cuando hablamos de clases de derivados, hacemos referencia pues a los derivados de acuerdo al tipo del contrato implicado, que sería el forward. Se trata de un derivado formalizado mediante un contrato entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades para comprar o vender una cantidad específica de un determinado subyacente en una fecha futura, fijando en la fecha de celebración las condiciones básicas del instrumento financiero, entre las que principalmente el valor de fecha de entrega subyacente y la modalidad de entrega. Sigue Juan. Bueno, profe, para darle un ejemplo aquí del forward, que bien sabemos que se trata de un tipo de contrato formalizado entre dos partes que necesitan por lo menos asegurar que no hayan pérdidas en su actividad. Por lo menos si hay una persona que cultiva trigo y en dicha época, póngale en 2 meses, va a haber una abundancia de trigo y él quiere asegurar no tener pérdida, busca hacer un contrato de este tipo forward con otra persona, por lo menos un panadero que necesite que tenga como mantener esa certeza de que no le vaya a salir muy caro el trigo en un futuro. Entonces hacen ese acuerdo. Hay veces que esos acuerdos no se cumplían debido a que por lo menos si la persona que cultiva el trigo se incendió cierta cantidad de cosecha, entonces se escaseó el producto y si él lo tenía negociado muy barato, entonces no cumplía su parte porque sentía que quería sacarle provecho a eso. Ese era el ejemplo. Bueno, este es otro tipo de acuerdo, el de futuro. Los contratos de futuro surgieron a partir de los contratos a plazo y por tanto tienen características en común. Este contrato se hace entre 3 partes, buscando como cubrir esa parte en la que la parte más afectada no quería cumplir los acuerdos. Como expliqué ahorita, en el caso de que la persona quería sacarle ventaja a la escasez de trigo en esos momentos. Entonces aquí nace una figura que es como un intermediador para asegurar de que las dos partes cumplan con ese tipo de contrato. La otra diapositiva. Bueno, sigue Marisela. Buenas noches. Bueno, otro de los tipos de derivados financieros, de hecho que también se les puede llamar, es el swap. Pues este es, digamos que el tipo más común de todos los derivados. Básicamente consiste en un acuerdo para intercambiar un activo o bien sea una deuda por otro similar.
Pues el objetivo básicamente es reducir el riesgo para ambas partes. Pues de esta manera estos swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios de los valores entre sí. Pues un ejemplo puede ser cuando una de las partes puede tener una tasa de interés fija, pero se encuentra en una línea de negocio donde tiene motivos para preferir una tasa de interés variable. Entonces, lo que se puede celebrar es un contrato de swaps o de intercambio con otro inversor y de esta forma, pues ambos pueden beneficiarse mutuamente de este mismo. Pues este contrato establece la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un periodo de tiempo determinado y en unas fechas preestablecidas. Otro tipo de contrato, de derivados, son lo de las opciones. Pues este contrato básicamente es un acuerdo entre dos partes que le otorga a un individuo la oportunidad de comprar o bien sea vender un valor a otro inversor en una fecha determinada. Pues estos se usan de pronto con mayor frecuencia en comparación que los demás para negociar operaciones sobre acciones, pero también pueden utilizarse para otras inversiones. Con una opción, el comprador no está obligado a realizar en sí la transacción, pues este puede decidir no llevarla a cabo pues si así lo prefiere. De ahí viene el nombre de este tipo de derivado, o sea, es algo opcional, por eso se llama opciones. Sin embargo, en última instancia, el intercambio, si es opcional, las opciones pueden utilizarse para cubrir las acciones del vendedor frente a una caída de precios y para brindarle al comprador la oportunidad de obtener ganancias financieras a través de una especulación. Pues los derivados son instrumentos financieros complejos. Pueden ser valiosas herramientas para aprovechar la cartera de valores debido a la flexibilidad a la hora de decidir si ejercen o no, pero también constituyen una inversión arriesgada, pues como todo, que debe ser estudiada y analizada a profundidad, pues antes de someterse a tomar pues una decisión. Derivados según el lugar donde se contratan y negocian. Pues existen derivados de contratos en mercados organizados. Estos contratos son alineados sobre los activos subyacentes aprobados con anticipación. Pues aquí obtenemos los precios y los vencimientos de los contratos, pues son iguales para los participantes. Igualmente, los derivados contratados en el mercado cuando no están organizados o no están extrabursátiles, pues estos contratos son hechos específicamente para las partes intervenientes que contratan los derivados, pues no existe como tal una estandarización y las partes estipulan las reglas que más les convenga, pues todo es según a su conveniencia. Siguiente compañero. Buenas noches. Derivados según el activo subyacente involucrado. Como ya sabemos, los derivados no son una acción como tal, sino que son instrumentos financieros diseñados sobre un subyacente. Y el precio fluctúa según el activo subyacente. Entonces, ahí tenemos que existen derivados financieros sobre contratos que se utilizan como para acciones, para los bonos, para las divisas, para los tipos de intereses
y también uno muy importante que es sobre sobre la materia prima. Por decir algo, un productor de jugos hace un contrato con los productores, con los campesinos, que les va a comprar cierta cantidad de, por decir algo, de mango a un precio dentro de 6 meses cuando esté la cosecha. El campesino ya tiene la certeza de que va a vender toda la cosecha y a un precio que ya tiene preestablecido. El precio puede subir o bajar de precio, pero al campesino le van a pagar el precio acordado. Entonces es una garantía para el campesino porque él sabe que va a vender todo su producto y así puede invertir mejor. Otro derivado es según la finalidad, que según la finalidad son derivados de cobertura que son manejados para disminuir los riesgos, derivados de arbitraje que son manejados para tomar ventajas de la diferencia de precios entre dos o más mercados y derivados de negociación que se comercializan para generar ganancias mediante la especulación de precios o activos subyacentes. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el mercado de derivados como control de riesgo. Nosotros en el mundo, dado a la globalización y pues el acceso a nuevos mercados, se ha visto pues propiciado el surgimiento de riesgos de mercado, dado a las variables económicas como son los precios, las divisas y las acciones, entre otros. Todo esto manifestado, se ha dado crisis financieras en las empresas, lo cual ha generado la necesidad que se desarrollen herramientas y análisis de evaluación de riesgos. Ya que dado que la falta de una administración de riesgo en las compañías permita medir y controlar este punto muy importante, ya que es un factor común en las crisis presentadas en las organizaciones. También podemos ver que las diferentes pues, herramientas para administrar y controlar los riesgos del mercado, brindar incertidumbre y control de los riesgos financieros que enfrentan empresas. Eli, puede seguir a la siguiente página. Los riesgos se presentan en cualquier actividad, sin embargo hay que pues, saber manejarlos, ya que se convierte en un aspecto fundamental para cualquier compañía. La administración viene pues aumentando de importancia, ya que permite pues la identificación, la evaluación y el control que podría permitir el cumplimiento de los objetivos de la organización. Por lo tanto, una adecuada administración de riesgo le debe permitir a la organización tomar los riesgos que considere oportunos, conociéndolas pues a profundidad, de tal manera que le permita minimizarlos o transferirlos o adelantarse a ese riesgo para saber cómo enfrentarlo. Los derivados financieros se han utilizado en algunas organizaciones o compañías para cubrir ante un eventual cambio de variables del mercado, como se le denomina actualmente riesgos de mercado, debido a que permite pues apreciar precios futuros sobre productos determinados y lo que permite pues enfocarse en posibles pérdidas futuras y cambios pues desfavorables en los precios. También se ha evidenciado que el uso de productos ha generado que en las economías y en las empresas grandes se vea pues esta pérdida de dinero. Y pues esto genera pues desconfianza a los inversionistas debido a que pues las situaciones se pudieron prever o anticiparse o anticiparse pues a ese riesgo, ¿sí? Gracias, profesor. Bueno, creo que podemos concluir con la definición de los derivados, derivados de mercado o instrumentos financieros, o derivados financieros, pues como se le conoce.
Estos son básicamente instrumentos o contratos cuyo precio pues está basado, digamos que en la evolución de los valores de uno o más activos, los cuales se denominan activos subyacentes. Pues este mercado de derivados puede generar ganancias siempre y cuando el mercado esté a favor del inversionista. Pues y este básicamente, pues digamos que se maneja un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, pues como ya habíamos dicho, en una fecha futura y específica y a un precio definido. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Ok. Todos participaron, ¿verdad? No tenemos novedad en este Sí, grupo, profe. ¿cierto? Ok, Sí, profesor, Sí. todos participan. perfecto. Bueno, estos son temas, digamos que un poco ajenos Ay, ya termina. a la línea específica del contador público. Sin embargo, son muy importantes para ejercicio propio de las empresas. Por eso es que los abordamos dentro del proceso de formación, ¿correcto? Básicamente, cuando hablamos de este mercado de instrumentos derivados, lo que se nos debe venir a la cabeza inmediatamente es riesgos, ¿correcto? De hecho, la función específica por la que existe este mercado y por la que existen estos instrumentos es porque existen los riesgos. Si no existieran los riesgos dentro de la organización, no existiría este tipo de mercados. Bien, entonces de lo que se trata a través de estos instrumentos es de transferir los riesgos. Básicamente, no sé si ustedes ya vieron la parte de auditoría. En auditoría manejamos el concepto de riesgos, ¿correcto? Y hay 4 opciones dentro de la gestión de riesgos, se manejan 4 opciones, que es la de evitar el riesgo, la de mitigarlo o reducir el riesgo y la de transferir el riesgo y por último la de aceptar el riesgo, ¿correcto? Cuando hablamos de evitar el riesgo es cuando las proyecciones sobre una decisión de inversión no son muy promisorias y llegar a hacerlas y fallar en la acción podría significar grandes pérdidas e incluso desestabilidad financiera para la organización. ¿Correcto? En ese momento, mejor evitarlos. Otra razón sería cuando la relación costo-beneficio realmente no es Niña, que ella no te diga significativa. con una máquina de esa, ¿qué es lo que te pasa? Yo no la cogí. No, coge en el bolso. No, ¿Quieres saber qué? Marisela, Marcela. porfa, el audio y la pantalla. Sorry, profe, sorry. Esos son gajes del oficio, no hay problema con eso. Las de Bien, cena. cuando hablamos entonces de evitarlo, también podría ser por esa circunstancia, de que la relación costo-beneficio de una acción realmente no es tan significativa para la empresa como para arriesgarse. Entonces, en esa medida, pues podemos evitarlo, ¿correcto? Cuando hablamos de mitigar es que necesariamente tenemos que pasar ese camino, necesariamente tenemos que cruzar ese puente y lo que tenemos es que mirar cómo mitigarlo, cómo reducirlo al máximo, al mínimo impacto posible para la empresa en caso de que no se den las condiciones que nosotros queremos, necesitamos y esperamos que se den. Eso es mitigarlo. La otra es transferir el riesgo. Y ahí viene el siguiente tema que está asociado con esa parte de la transferencia del riesgo. Transferir el riesgo es, listo, tenemos el riesgo aquí, vamos a asumirlo y busquemos un instrumento de cobertura que nos permita transferirle el riesgo. Obviamente esa transferencia de riesgo implica una inversión, ¿no? Porque eso no es gratis. Pero ese valor que se llega a cancelar por esa eventualidad, transferir el riesgo, por esa cobertura, pues realmente representa lo suficiente como para que yo tome el riesgo de hacer o tomar la acción, la decisión y hacer la acción, ejecutarla. Y aceptar el riesgo, que es la última opción cuando uno está hablando de gestión de riesgos, es realmente los beneficios que obtenemos de esta situación, de esta decisión y ejecución de la acción, son muy superiores
que el impacto que podría generarnos la acción en caso de que no salga de acuerdo a las condiciones que hemos preestablecido. Entonces ahí yo puedo aceptar el riesgo, irme y digamos que hacer un salto de fe hacia la decisión como tal. Entonces, en resumen, este tipo de instrumentos lo que establece es una condición o una posibilidad de transferir riesgos, ¿correcto? Por eso se habla entonces de que, por ejemplo, el costo de la materia prima, como explicaron los grupos, yo puedo transferir ese riesgo. ¿El riesgo cuál es el riesgo? De que en un año el producto o el precio del producto suba demasiado como para que yo pueda acceder a él. Entonces, desde ahora empiezo a asegurarlo. En el caso del jugador, como lo explicaron, es tal cual. Yo necesito un jugador, tenemos que armar una nueva plantilla para el próximo campeonato. Necesito un jugador y ese jugador en esas condiciones nos sirve. Entonces asegurémoslo de ahora porque si no vamos a tener el riesgo después de estar buscando otras opciones que no es fácil encontrarlas. Ahí se está transfiriendo riesgo, ¿correcto? Se hablaron de cuatro. El grupo 2 hizo una recopilación muy precisa de las cuatro formas que tenemos de derivados, que son los swaps, los forwards, los contratos de futuros, que lo explicó muy bien el primer grupo, y las opciones, ¿correcto? Cada uno tiene unas características muy particulares y se utilizan dependiendo de una u otra circunstancia. Aquí yo tendría algunas preguntas como para hacer la aclaración al grupo en general, como para que los grupos, cualquiera de los que participaron en la exposición, me dé respuesta. Primero, cuando hablan de mercados estandarizados y mercados no estandarizados, ¿a qué están haciendo referencia? ¿Cuál es la diferencia entre un mercado estandarizado y un mercado no estandarizado? Profe, buenas noches. Buenas noches. Estandarizado es cuando están regulados por la bolsa de valores, por la bolsa de valores, ¿cómo se llama? De riesgo, algo así. Sí. Eso es estandarizado. Ok. Y no estandarizado es cuando los hacen particulares por aparte, o sea, entre dos personas naturales, y en este caso existe el riesgo de incumplimiento de alguna de las partes, porque no hay una garantía, un aval como tal que avale, y valga la redundancia, que avale esa negociación. Ok, Oscar. Entonces, hablamos entonces de mercado bursátil y mercado no bursátil, ¿correcto? Ya sabemos que el mercado bursátil hace referencia al mercado que está dentro o gestionado o monitorizado por la Bolsa de Valores de Colombia, ¿correcto? Y el no bursátil es el que está por fuera de esas condiciones. Obviamente, acceder al mercado bursátil como proponente, como emisor, es mucho más difícil que entrar a un mercado no bursátil, ¿no? Esa era la primera aclaración que quería que hicieran, primera precisión. Segunda, hablaron, el último grupo habló de dos términos, que fue el forwards y el mercado de futuros. La explicación que hicieron fue como muy parecida. ¿Qué diferencia encontraron ustedes entre estos dos tipos de instrumentos? Los forwards y contratos de futuro. Cualquiera de los dos grupos. Forward y cuál, profe, disculpe. Mercado de futuros. O los llamados Profe, futuros. la diferencia radica en que los forward son más flexibles, o sea, porque las partes libremente determinan la cantidad y el tiempo de duración del contrato. Okay. Y son hechos son hechos a medidas y no existe como un intermediario entre las partes. Ok, perfecto, listo. Bien. Profe, disculpe, yo creo que esa es la diferencia, que en uno hay un intermediario, que es en el de futuro, y en el de forward solo es entre las dos partes, o sea, entre las necesidades que tengan las dos partes. Ok, sí, recoge lo que dijo Ximena. Bien. En términos muy generales, tienen la misma naturaleza los dos tipos de instrumentos, ¿correcto? Ellos intentan o están diseñados más para
para asegurar o transferir riesgos asociados con materia prima o con productos básicos relacionados con la materia prima, ¿no? Los productos básicos, recuerden que son aquellos que se mueven dentro de la sociedad con mucha facilidad. Estamos hablando de productos de la canasta familiar, básicamente. Son productos básicos. Entonces, todo lo que esté en torno a ese mercado, a esos mercados, pues se convierte en un instrumento, perdón, un instrumento no, en un recurso de alto riesgo, dadas las circunstancias de los mercados a nivel mundial. Por ejemplo, cuando estamos hablando del trigo, el trigo se da en ciertas regiones del mundo y tiende a estar muy manipulado por la oferta y la demanda. Y esa oferta y demanda está muy asociada con los cambios climáticos, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los productos que dentro de la canasta familiar afecta más duro a lo que es la sociedad, el bolsillo de la sociedad como tal. Entonces, por eso se crean para ese tipo de productos tan vitales dentro del desarrollo social de la sociedad, se crea este tipo de instrumentos muy particular para ellos, ¿correcto? Pregunto, cuando hablamos de derivados, ¿los derivados los podemos clasificar como un tipo de instrumento financiero? Y quiero que hagan remembranza de qué es un instrumento financiero, de lo que hemos hablado en clase. Cualquiera del grupo me puede contestar. Los derivados los podemos clasificar como un tipo de instrumento financiero. Sí, profesor. ¿Por qué, Aló. Ximena? Sí, te Profe, escucho. sí, porque estos son un Sí, porque contrato. Y pues su estas son las valor. características de los instrumentos financieros también. Pues básicamente siempre hay un contrato que da un origen, digamos que a un activo financiero e igualmente a un pasivo financiero o inclusive a un instrumento de patrimonio. Y su valor Pero se en basa en sí, unos más activos. exacto, o sea, ambos son contratos. Ok, sí, efectivamente se configuran como contratos. Recuerdo que hablábamos de unas condiciones que se tenían que dar para que un recurso como tal se clasificara como instrumento financiero. Y el primer término era, debe de haber un contrato, ¿correcto? Debe haber un contrato, debe haber una reciprocidad. ¿Recuerdan la reciprocidad? Y la aceptación, la característica de aceptación, es decir, reciprocidad es que tienen que haber al menos dos partes y cada una tiene que responder conjuntamente hacia la otra, ¿no? Es decir, yo me comprometo a comprarle a usted la mercancía en un año y usted se compromete a reservarme la mercancía para comprársela dentro de un año. Y el característica de aceptación es que yo acepto las condiciones que usted me plantea y usted acepta las condiciones que yo le he planteado. Eso configura totalmente como un instrumento financiero, ¿correcto? Bueno, creo que ahí dejaríamos abordado el tema de mercados de derivados. Y repito, cuando ustedes escuchen la palabra derivados, de una vez asocienla con riesgos. Y el siguiente tema, como les decía hace un momento, está muy asociado con el tema de gestión de riesgos. Por eso fue que cuando hablaron de cambiar el orden de la exposición de hoy, no lo permitía en cuanto al tercer tema porque íbamos a cambiar esa estructura. Lastimosamente no me alcanzó el tiempo, no nos alcanzó el tiempo para abordar esa el tercer grupo, el segundo tema. Así es que ese tema quedaría para la próxima semana. Esperemos a ver si podemos hacer lo que corresponde para ese día. Le voy a pedir que seamos más puntuales en el tema para estas dos últimas clases. Por favor, entremos a tiempo a las 6 de la tarde. Siempre estamos perdiendo de 10 a 15 minutos mientras terminan de ingresar los otros, al menos para estas dos últimas clases, de forma que podamos avanzar en los temas que nos faltan y que quizás no tengamos que extendernos pidiendo algún permiso a la institución para abordar temas que deberíamos de haber alcanzado a desarrollar en los tiempos dados. Bueno,
Permítanme un momento, voy a hacer llamado a lista para cerrar el encuentro de hoy. Octubre 27. Paula Agudelo, estaba por ahí, María. Presente, profe. María José Amaya. Presente, profe. Ok. Gualberto no llegó al fin, ¿verdad? María Eugenia Rieta. Presente, profe. Chelsea. ¿Está? Chelsea, sí, está aquí. Sí, Chelsea. José Ángel Beleño. Presente, profesor. José Ángel Baleño. Ok. Andrea Canaval. Eliana Caraballo. Presente, profesor. Ana Milena Castellón. Presente, profe. Yarinis. Presente. Daisy. Presente, profe. Luis Miguel Cueto. Rafael Díaz. Rafa Díaz. Ok, Rafael Díaz. Janet Flores. Will Gómez. Will Alexander. Presente. Daniela Gómez. Daniel González. Presente, profesor. Karen. Presente, profe. Oscar Hernández. Estaba por aquí. Presente, Lisney. profe. Listo, Oscar. Lisney. Presente, profe. Karen Lario. Presente, profe. Andrés Llamas. ¿Estaba por ahí? Andrés Llamas del primer grupo. Fiamma. Macinena. Jennifer Masiglia. ¿Dónde está Jennifer? Extraño. Yerlis Martínez. Hernán Martínez. Presente, profe. Yerlis Martínez. Ok. Hernán Martínez. Presente. El hombre sin H. Hernán Martínez. Luz Martínez. Presente, profe. Laini Meyer. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Estefanía Montes. Stephanie. Presente, profe. Ok, Stephanie. Dubán Morales. Claro. Ana Olmos. Juan Camilo Oviedo. Presente, profe. Presente, profe. Ana y Juan Camilo. Listo. Giancarlos, por ahí estaba. María Padilla. Roger Paternina. Presente, profesor. Ok, Melissa Peña. Presente, profe. María Padilla. María Padilla, ok. Melissa Peña. Presente, profe. José David Pionce, no llegó al fin, ¿verdad? Gustavo Pérez. Presente, profesor. Brian Ruiz. Juan Carlos Sánchez. Presente, Juan Carlos Sánchez. Lorraine Tafur. Presente, profesor. Jenis Carolina. Gina Tinoco. Presente, profe. Ok, sí, lo había visto por ahí en clase. Gianelli Tirado. María Paula Torres. Estaba en posición, ¿no?
Sí, señor. Paula Torres. Ah, no, Paula Torres y María Paula Torres. María Paula Torres y Paula Torres. Paula Torres fue la de la exposición, ¿verdad? ¿O fue María Paula? Andrés María Paula. María Paula fue la de la exposición, ok. O sea que Paula Torres Garay no está. Juan Sebastián Torres. Eleana Torres, estaba por ahí. Presente, profesor. Natalie Urda. Presente, profe. Elis Vázquez. Laura José Peinera. Presente, profe. Marisela Villa. Presente. Y Joelis Yepes. Presente, profe. Joelis Joana Yepes. La 4Y. Listo. Listo, jóvenes. Llamada lista realizado para el día 27 de octubre, semana 14. Nos quedan 2 días de clase, básicamente. Listo, jóvenes. Preguntas, inquietudes, PQRs para la asignatura y para la clase. Profe, el trabajo que usted comentaba al principio que valía 50-50 es la exposición y el análisis que se debe hacer del tema que nos tocó exponer, ¿verdad? Sí, por supuesto. La exposición constaba de un documento escrito que deben de cargarlo antes de 6 de la tarde del día que les corresponda la exposición, ¿correcto? Que vale el 50% y la exposición sobre el mismo tema, que vale el otro 50% y consta de 3 elementos. La argumentación, la participación activa dentro de la exposición y el instrumento o la herramienta que utilicen para la presentación, dependiendo del uso que le den a la misma, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bien, jóvenes. Bueno, pues entonces que pasen Bueno, un resto de profe, noche usted me llamó, excelente. profe. Giancarlo, sí, ya te puse el Profe. 0. Ya te puse el 0, Giancarlo. No mentiras. Cale, profe, ¿cómo así? No. No, ahí está, no te preocupes. Bueno, Palmera Cerda Giancarlos con 1. ¿Listo? 1, recuerden que significa la asistencia. Esa es mala, profe. Bueno, listo. Bien, pues. Bendiciones para todos. Igual.